El tema que quiero compartir hoy, o en la serie que hemos venido hablando, que es la que usted puede ver ahí en su pantalla, la serie de este mes de agosto, discípulos que transforman su familia e iglesia. Y el tema que hoy corresponde desarrollar en la serie que estamos viendo el día de hoy es mi hogar, mi primera iglesia. ¿Cómo es? Mi hogar, mi primera iglesia. Y muchos de nosotros nos alistamos y nos preparamos para venir a este lugar porque creemos que la iglesia comienza cuando el día domingo se abren las puertas de este lugar y venimos y podemos ser iglesia y estar en la iglesia. Pero la verdad es que la primera iglesia en su vida comenzó cuando usted nació y llegó a pertenecer a una familia. Ahí comenzó para usted su primera iglesia. Pero esa iglesia continúa en el momento en el que usted decidió o se dejó flechar por alguien y se enamoró bobamente, perdidamente, y decidió iniciar su propia familia, continuar con su generación. Y entonces obedeció lo que dice la palabra de Dios en Génesis, que por tanto dejará el hombre a su padre por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y ahí, al momento del matrimonio, de casarse, continúa usted con esa primera iglesia. Ya me están mirando feo por acá, ya me están amenazando, siento unas vibras negativas por este lado. Mejor me cambio de lugar. Pero la iglesia continúa, y eso, su primera iglesia es de lunes a lunes, cuando usted está con su familia, cuando come, cuando almuerza, cuando cena, cuando ve televisión, cuando ve MasterChef, cuando ve Yo Me Llamo, cuando ve, todos esos programas que consumen. Pero ahí estamos siendo iglesia. Esa es nuestra primera iglesia. Y de eso trata lo que quiero compartir el día de hoy, de entender que nuestro hogar o nuestra familia es nuestra primera iglesia. No está aquí en estas cuatro paredes, o la iglesia no ocurre solamente en estas cuatro paredes, sino ocurre en nuestras salas, en nuestros comedores, en nuestras habitaciones, allí en nuestra casa. La pastora Elizabeth la semana pasada colocó un fundamento y estuvo compartiendo juntamente con Yesid acerca de lo que las esferas de la sociedad, ¿cierto? Algunos confundidos me estaban preguntando acerca de las esferas del dragón, pero no son las del dragón, son las esferas de la sociedad. ¿Sí? Y entonces hay que entender, o de acuerdo a ese fundamento que la pastora Elizabeth estableció, quiero que entendamos la manera en la cual Dios realiza y trabaja en la historia. Dios trabaja y realiza la historia a través de individuos, naciones y generaciones. Dígalo conmigo: individuos, naciones, generaciones. Dios escribe la historia y realiza la historia a través de esos tres personajes o a través de esos tres entes, ¿sí? Escoge individuos que forman una familia, y por causa de esas familias que se van formando y multiplicando se forma una nación. Y al transcurrir el tiempo, esas naciones pues año tras año van dejando generación tras generación. Pero esas naciones o esas generaciones que se van formando con base en la familia se organizan en 7 áreas de influencia, ¿sí? O 7 ámbitos en los cuales se desarrolla la vida. Y son esas 7 esferas de la sociedad, que son la familia, el gobierno, la economía, la educación, la religión, las artes y el entretenimiento, y los medios de comunicación. De esa manera se organiza y se desarrolla toda comunidad o nación, contiene esos ámbitos y esas esferas de influencia, y todas las esferas son importantes, se interrelacionan, se correlacionan, son importantes, pero quiero aclarar algo aquí, es que si la esfera de la familia no funciona, entonces las otras esferas de la sociedad también se van a ver afectadas. Si la familia fracasa, entonces las demás esferas también van a fracasar. Porque si la familia no funciona como una escuela de la fe, entonces las esferas o las otras esferas van a recibir personas con convicciones muy frágiles, y por lo tanto van a la economía, al gobierno, a la educación, y entonces se dejan sobornados, se tuercen en el camino y dicen: pero ¿cómo así?
si ser una buena persona, cómo llegó a hacer o a cometer lo que cometió. Pues ese es el resultado de que en su casa o en su hogar no establecieron fundamentos firmes y sólidos para poder convivir con las demás áreas de influencia en la nación. Así que en la familia ocurre o es la primera escuela, ahí ocurre el primer gobierno, la primera iglesia. En la familia y en el hogar es lo que ocurre por primera vez todo en nuestra vida. Por eso es importante que podamos entender lo que quiero compartir en esta mañana, la importancia que tiene la familia en nuestro hogar. Porque revisando algunas estadísticas que algunas organizaciones han realizado, como Promise Keepers o Focus on the Family, dicen ellos que cuando una mujer o cuando la madre de una familia es la primera en convertirse al evangelio, solamente el 17% del resto de su familia deciden seguirla o hacerse cristianos o entregar sus vidas al Señor. Solamente el 17%. Pero cuando el padre es quien se convierte en primer lugar, cuando el padre es el que lidera espiritualmente su familia, dice la estadística que el 93% del resto de su familia se entregan al Señor y permanecen en la fe al pasar los años. Y esto nos da una señal de alerta. ¿Por qué razón? Hoy las mujeres andan de campamento, pero si contamos y revisamos aquí cuántos hombres y cuántas mujeres hay en este lugar, las mujeres siguen siendo mayoría en este lugar. Cuando se cita reunión de mujeres, pues hay una mayor disposición que cuando se cita una reunión de hombres. Y eso no es casualidad, y usted no se sienta mal por eso, es que detrás de todo eso hay un plan del enemigo actuando y obrando, porque él entiende estos principios que quiero compartir el día de hoy, porque es importante que podamos entender que cuando, en este caso hablándole a los hombres que guían espiritualmente su familia, la probabilidad de que sus hijos aumenta hasta 4 veces más comparado que cuando una mujer guía y dirige espiritualmente a su familia. Así que esta enseñanza, aunque es para todos, mayormente irá direccionada hacia los hombres, a que asumamos la responsabilidad que Dios nos ha entregado. Y también para las chicas solteras que están buscando un hombre, sepan qué tipo de hombre deben buscar. Porque gran parte del futuro de su familia depende del hombre que usted escoja para sus hijos, para su familia. Entonces nuestra familia es nuestro primer campo misionero. Es nuestra primera misión, y si queremos transformar Bucaramanga, si queremos transformar Colombia, debemos comenzar en las mesas de nuestras casas. Acompáñenme por favor a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Es la sección aquí, o este libro trata acerca de esa nueva generación que nació en el desierto y va a entrar a la tierra prometida, y está Moisés repitiendo los mandamientos. Y esta sección se llama el Shema, que se convirtió en una oración matutina entre los judíos y entre el pueblo de Israel. Pero mire lo que dice ahí, Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, y dice, está hablando Moisés al pueblo y sobre todo a las autoridades de cada familia, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es una orden o una instrucción que Dios le da al pueblo de Israel. Y quiero que veamos varios principios o que descubramos varios principios acerca de lo que representa la familia y cómo Dios entonces trabaja en la familia. Y lo primero que quiero compartir hoy es que el plan de Dios siempre empieza en una familia. El plan de Dios siempre empieza con una familia. A nosotros tal vez no nos enseñaron siendo jóvenes, niños, o no fueron de pronto tan intencionales, o tal vez con algunos sí, otros no. Pero de entender que la familia es la organización, es la estructura, es el ente que Dios utiliza para llevar a cabo sus propósitos aquí en la tierra.
¿O quién puede decir aquí que escogió a su pareja pensando en que con esa persona usted iba a cumplir los sueños de Dios? ¿Alguien aquí se casó pensando en eso o ese fue su propósito? Yo no, por ejemplo. Y nací en un hogar cristiano, conocía el Evangelio, pero yo no me casé pensando, voy a escoger una mujer, pensando en que vamos juntos a construir el sueño de Dios. No, yo tenía sueños personales, propósitos personales. Me gustó mucho el plan de vida de mi esposa y sus propósitos y sus sueños y dije, podemos hacer equipo. Pero si les soy sincero, nuestro corazón dijo, vamos a unirnos para cumplir el plan de Dios y vamos a escuchar a Dios, a ver cuál es el plan de Dios para esta futura familia que vamos a formar. Y entonces ahí donde cuando pasa el tiempo y comienzan a venir las dificultades, lo mejor es, usted y yo no nos entendemos, coja usted por su camino y yo me voy por el mío. Porque no estamos viendo a la familia como ese ente o como esa organización que Dios utiliza para cumplir su plan y su propósito aquí en la tierra. Ahora, no se desanime, tal vez no se casó bien o si tal vez no comenzó su familia de acuerdo a ese propósito. Porque en Dios tenemos siempre oportunidad de redireccionar nuestros pasos, nuestros caminos y volver al plan y al propósito de Dios. Pero lo que quiero que entendamos es que la familia no es simplemente, yo me caso porque mis papás se casaron y ellos creen en la familia y yo también creo en la familia y me caso y hay que tener hijos y hay que comprar casa, tener carro y salir de vacaciones con la familia y eso se trata la familia. En primer lugar, la familia no se trata de eso, pero se trata de la organización que Dios estableció para cumplir su plan y su propósito aquí en la tierra. ¿Cuál ha sido el plan y el propósito de Dios? Te lo voy a decir de esta manera. Siempre cuando Dios, que era el rey del ámbito invisible, que no se puede ver, decidió crear el ámbito visible, el planeta Tierra, el cosmos, el universo, los animales, las bestias, el hombre, la suegra, bueno, todo eso. Y al Dios crear ese ámbito visible, Dios siempre quiso colonizar la tierra o colonizar este ámbito visible con el cielo o con ese ámbito invisible. Dios siempre ha querido traer el cielo a la tierra, que lo que se hace en el cielo, entonces también se haga aquí en la tierra. Siempre ese ha sido el deseo de Dios, por eso pone a Adán y Eva y les da unas órdenes y comienzan a trabajar en el huerto y Dios se comunicaba con ellos y había una excelente relación y ellos hacían todo tal cual como Dios les había ordenado y trabajaban y cumplían el plan y el propósito de Dios. Y luego usted puede ver a Jesús cuando enseña a sus discípulos a orar al Padre Nuestro, ¿cierto? La parte que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Y nosotros estamos diciéndole, Señor, ven, llévanos pronto. Sácanos de aquí, que ya no me aguanto a esta vieja. Ya no me aguanto a este man, llévame. O te lo llevas o te lo mando. Pero el plan de Dios siempre ha sido que lo que ocurre en el cielo, en ese ámbito celeste, también ocurra aquí en la tierra. ¿A través de qué? A través de una familia. Siempre ha sido el plan de Dios. Y entonces escogió una familia o tomó un individuo, Adán, para a través del cual él formase una familia, a través de varona. Y entonces tuvieran hijos, tuvieran familias, se comenzaran a multiplicar, como les dijo, fructificad, multiplicados, llenar la tierra y sojuzgarla. Nosotros ya hemos multiplicado la parte que nos corresponde. Y ellos cumplieron con esa labor, pero resulta que esa primera familia fracasó. Entonces usted puede leer la historia de Génesis entre el capítulo 1 y el versículo 11. Trata acerca de las familias que Dios escogió para poder tener un nuevo comienzo y poder cumplir su propósito. Pero cada una de esas familias fracasaron. Adán y Eva fracasaron. Y entonces vemos a todas las familias del mundo, a la nación a medida que se fueron multiplicando, cómo se fueron pervirtiendo y cometiendo pecados y entonces Dios
decide tener un reinicio y escoge ahora un nuevo individuo y una nueva familia llamado Noé en este caso. Construye el arca, viene el diluvio y dije, bueno, vamos a empezar otra vez, vamos a una segunda oportunidad. Pero resulta que esa segunda familia también fracasó con el tiempo. Y entonces Dios ahora ya no trabaja con la familia del mundo, sino que ahora a partir del capítulo 12 o el resto del relato bíblico trata acerca de la familia de una persona. Génesis 12 habla acerca del llamado de Abraham, o de Abraham en ese entonces. Y entonces escoge a Abraham para que por medio de Abraham pues, tuviese una familia, por medio de esa familia pudiese tener una nación, y para que por causa de Abraham todas las familias de la tierra fueran bendecidas. Y para que la nación que nace de Abraham, en este caso Israel, como el pueblo de Dios, fuese un testimonio para todas las naciones de la tierra, y que entonces como vivía Israel, que debía vivir como las cosas como se hacía en el cielo, entonces todas las demás naciones de la tierra también llegaran a comportarse o querer ser parte de ese estilo de vida en bendición, en paz, en libertad, en prosperidad. Pero resulta que esa familia de Abraham y esa nación de Israel también fracasó y también falló. Por lo tanto, entonces Dios escoge a un individuo llamado Jesucristo, su Hijo, lo envía a la tierra, y por causa de su sacrificio y su resurrección en la cruz, ahora a través de él forma una familia espiritual llamada iglesia. Y ahora por medio de esa familia espiritual llegamos a ser parte de la familia de Dios, de Abraham, de Israel. Y Dios quiere bendecir todas las familias de la tierra por medio de su familia espiritual. Y estamos en eso ahora. Estamos en eso, trabajando para cumplir el plan y el propósito de Dios aquí en la tierra, a través de nuestras familias. Pero es importante que podamos entender cómo Dios trabaja a través de nuestras familias, pero Satanás, sabiendo cómo Dios trabaja, pues también tiene un plan para destruir las familias. Y entonces es por eso que en una familia normalmente, ¿cuál es la imagen que el enemigo quiere destruir? ¿La de la mamá o la del papá? Normalmente, ¿quién es el que se va de la casa? ¿El papá o la mamá? ¿Quién es el que abandona? ¿El papá o la mamá? ¿Usted cree que es casualidad? Eso no es casualidad. Cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, y esto ya lo he compartido varias veces, ¿cómo les enseñó que oraran? Padre nuestro, no Santa Madre nuestra, Dios nuestro, abogado nuestro, Señor nuestro. ¿Cómo les enseñó a orar? Padre nuestro. ¿Y por qué Padre? Pues es la manera favorita en la que Dios quiere que nos comportemos con Él, porque si Él es papá, entonces yo soy su hijo. Y nuestra relación con Dios se basa en eso. Él es mi padre, yo soy su hijo. Y si esa imagen de padre se distorsiona en mi vida, difícilmente voy a poder ver a Dios como mi papá. Pues por eso la gente que no tuvo un buen papá en casa tiene problemas en su vida espiritual. Tiene problemas en confiar en Dios, porque como mi papá nunca me cumplió, me prometió la bicicleta y nunca me la dio. Como mi papá me prometió sacarme a esto, yo no sé cuántas veces y nunca vino por mí. Y como mi papá nunca me dio ropa para Navidad y yo tenía que trabajármela porque mi papá no me la dio, entonces ahora ya me cuesta pedirle a Dios y descansar en Dios y confiar en Dios, porque como mi papá nunca estuvo, entonces me toca valerme por mí mismo. Y sí, venimos a la iglesia, adoramos al Señor, pero nos cuesta tener esa relación con Dios como Padre. Y entonces tuvimos padres ausentes, y ahora que somos papás también somos padres ausentes para nuestros hijos, porque el ciclo se repite una y otra vez, hasta que usted y yo no tomamos la decisión de tener un cambio en nuestra vida, para que nuestra familia o de nuestra familia nazca o salga una familia completamente diferente. Entonces, el plan del enemigo es dañar la imagen del hombre, del padre en la casa.
De hecho, hoy en día, si usted ha podido ver lo que está ocurriendo en el mundo, están intentando desfigurar la imagen del hombre. Y ahora están vendiendo un hombre un poco más afeminado, queriendo tergiversar esa imagen, porque si la logran dañar, pues logran dañar la familia. Si logran dañar a los hombres, pues dígame qué clase de familia van a formar esos hombres. Si crecemos como hijos sin papá, como hijos pródigos, que nos fuimos de casa y tal vez no estuvimos con papá y no hubo una buena relación con papá. Es interesante esa historia del hijo pródigo, porque cuando él vuelve en sí y quiere regresar a su casa, dice, voy a regresar a la casa de mi padre, pero no voy a volver en calidad de hijo. Voy a volver como un jornalero más, porque los jornaleros en la casa de mi papá viven de maravilla y yo aquí comiendo con los cerdos. Pero voy a volver y voy a pedirle perdón, pero que me reciba como uno de sus jornaleros. Pero eso mismo nos ocurre a nosotros, ¿sabe? Porque fallamos, pecamos, y cuando volvemos en sí y nos arrepentimos y voy a volver a la casa de mi padre. Pero es que nos sentimos tan mal y tan condenados y tan culpables que yo ahora voy a dedicarle mi vida a servir al Señor, y eso está muy bien. Pero le servimos bajo la calidad de siervos, mas no bajo una calidad o un estatus de hijos. Y entonces todo lo que hacemos o intentamos hacer para el Señor lo hacemos pensando en que necesitamos resarcir todo el mal que hicimos en el pasado para que entonces de alguna manera poder compensar todo ese mal y todo ese daño. Y hay un gran problema con servir al Señor bajo esa mentalidad. Y es que los únicos que heredan bíblicamente hablando son los hijos. Entonces, servirle al Señor bajo la esclavitud que nosotros mismos nos ponemos, no, Dios no la coloca, sino nosotros mismos, eso nos lleva, aunque por más de que sirvamos al Señor, no recibamos su heredad. A pesar de que sigamos y vengamos aquí a la iglesia y hagamos cosas para el Señor, no vemos la heredad de Dios en nuestras vidas. Porque tenemos una idea completamente equivocada de Padre y nosotros no nos comportamos como hijos de Dios. Pero todo eso a causa de lo que ocurre en nuestra casa y en nuestras familias. Así que necesitamos cambiar un poco nuestra manera de pensar y entender entonces que como la familia es lo que Dios utiliza para cumplir su plan y su propósito, entonces la familia es el primer objetivo de Satanás para destruir, para tergiversar y para dañar. Así que no hay que ser tan laxos o tan relajados con el tema de nuestra familia y nuestras casas. Yo no sé qué esté pasando en su familia, no sé qué problemas, dificultades, desafíos puedan estar enfrentando, pero no tome a la ligera ninguna de esas circunstancias. No tome a la ligera la relación con su esposa, con sus hijos, con su esposo, con sus padres. Porque es a través de esa familia o de ese núcleo familiar es que Dios va a glorificarse en ustedes, van a poder ustedes ver la gloria de Dios y el propósito de Dios va a ser una realidad en sus vidas. Por eso, ahora que leímos Deuteronomio capítulo 6, esa orden o instrucción que Dios le da a los padres de que les enseñen la palabra de Dios a sus hijos al acostarse, al levantarse, al desayunar, al hacer chichi, al hacer popó, al ir aquí, al ir allá, tenía una razón de ser. Esa instrucción se las dio antes de entrar a la tierra prometida, en este caso Canaán, pero Canaán no estaba sola y desocupada. Y Canaán para nosotros hoy en día representa el mundo. Israel fue esclavo durante 430 años en Egipto. Y lo único que conocían era eso, Egipto. Cómo funcionaba Egipto, cómo operaba Egipto. Pero después de que salieron y caminaron 40 años en el desierto, ahora de alguna manera Canaán era una gran región con múltiples hábitos, placeres, rutinas, costumbres, idolatría, dioses, un montón de cosas a la cual ellos no estaban acostumbrados. Y generalmente la cultura más pequeña o menos desarrollada siempre será absorbida por una cultura superior o mayor o más desarrollada. Así que Dios tenía que preparar a su pueblo, darle instrucciones muy correctas, muy claras, para que cuando ingresara a esa tierra no fueran consumidos por esa cultura más desarrollada.
Entonces le da esta instrucción de repetir la palabra de Dios una y otra y otra y otra vez. Porque Dios estaba siendo intencional con ellos. Así que esto que Dios les ordena no es una lista de reglas, sino era más bien un hábito que Dios quería establecer en las familias de su pueblo, para que al llegar a ese lugar, entonces ellos no fueran consumidos por el pecado. Dios quería trabajar la memoria intencional dentro de la familia para entonces poder transmitir la fe, poder transmitir la conducta correcta de generación en generación. Dios estaba siendo intencional para poder proteger a su pueblo. Y es aquí donde nosotros fallamos. Porque muchas veces, oiga, ¿y por qué mi hijo se alejó de Dios? Si él venía conmigo a la iglesia, yo lo traía de las mechas todos los domingos. No se quería levantar y yo lo paraba ya echándole hielo, echándole cera de la vela ahí para que se despertara porque no quería levantarse. Conozco, no es chiste, es anécdota. Pero yo lo traía todos los domingos. ¿Qué pasó? ¿Por qué se alejó del Señor? Y entonces nosotros pretendemos que con 2 horitas, y eso si llegan temprano, porque si llegan a la media horita después ya solo es hora y media. Si llegan 1 hora después, pues ya solamente es 1 hora, porque me perdí la alabanza. Y pretendemos que en esa hora y en esa horita y media reciban todo lo que sus hijos necesitan para ir a enfrentar Canaán cuando van al colegio, a la universidad, al trabajo, y que ya con esa horita y media o esa hora sus hijos estén fundamentados espiritualmente para enfrentarse a las tinieblas. Pero ¿cómo así? Y yo lo traía a la iglesia. ¿Y es que acaso Dios dijo en Deuteronomio, dice, llévelo 2 horas a la iglesia, que con eso es suficiente para que enfrente el mundo? No. ¿Le repite usted la palabra en su casa a sus hijos? ¿O qué es lo que se repite en su casa? ¿Qué es lo que más pasa en su casa? Discusiones, peleas, gritos, sonidos de sartén volando, la chancleta voladora. Pero Dios aquí estaba siendo muy intencional con su pueblo porque Él sabía a qué se iban a enfrentar y cuál es la manera correcta entonces de enfrentar eso. Necesitaban ellos fortalecer la fe de sus hijos en la mañana, en la tarde, en la noche. Déjeme decirle una cosa, iglesia, su casa y mi casa no debe ser un hotel cómodo para nuestros hijos, donde ellos coman bien, se alimenten bien, vistan bien, duerman muy bien, salgan a hacer lo que tienen que hacer y regresen a su casa a dormir y ya. Así que más que un buen hotel, su casa debe ser un altar de Dios. Porque sus hijos están enfrentando tentaciones, están siendo enfrentados al pecado, a la maldad, a la avaricia, a la lujuria, a la pornografía, al robo, a la mentira, al engaño. Y simplemente usted no puede estar ahí acolitando ciertas cosas, dándoles una vida cómoda y digna para sus hijos. Y no quiero que me malinterprete. Hay que darle un buen estilo de vida a nuestros hijos, sí, de acuerdo a la capacidad que tengamos. Pero tenemos hijos, es para que ellos cumplan el plan y el propósito de Dios. Usted sea a una mujer o a un hombre para tener hijos, tener una familia, pero no para que ellos fueran los utilitarios del enemigo, no para que ellos les sirvan a Satanás. ¿O quién aquí quiere tener hijos para servirle a Satanás? Digan amén. No, hemos tenido hijos para que les sirvan al Señor. Así que por lo tanto, si su hijo sale, si su hijo entra, si su hijo se levanta, si su hijo se acuesta, si su hijo hace esto y aquello, allí tiene que estar la palabra de Dios, sea que les guste o no les guste. Yo sé que esta enseñanza hoy, dice la pastora Elizabeth, no arranca muchos amenes. Pero eso está muy bien, porque el primer confrontado con este tema fui yo.
de poder entender que mi familia tiene un plan y un propósito en las manos de Dios y que necesito establecer ciertas normas, órdenes, leyes, ritos, rituales, hábitos en mi casa para que mis hijos no le terminen sirviéndole al enemigo. Porque no es suficiente que mi hijo venga y toque ahí la guitarra y ya. Necesito embutirle la palabra de Dios día y noche. Que cuando esté en el colegio, en la universidad, en cualquier lugar, recuerde, mi hijo recuerde, mis hijos recuerden que son llamados por Dios y que tienen un propósito de Dios para sus vidas. Lo segundo, después de haber entendido que la familia o Dios desarrolla su plan a través de la familia, es que la familia es el taller de formación del carácter. Salmo 127, versículo 1, un pasaje conocido. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare a la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué tiene que ver esto? Pues si Dios o si usted y yo no respetamos el diseño establecido por Dios como arquitecto para nuestra familia, entonces cualquier cosa que usted y yo construyamos tarde o temprano será derribado o derrumbado. Porque Dios tiene un plan, entonces como tiene un plan, tiene un propósito, tiene una estructura, tiene un diseño para realizarse. Y la manera para realizar o para que se cumpla ese diseño, todo diseño tiene límites, tiene normas, tiene medidas. ¿Y eso qué implica? Para poder entrar dentro de ese diseño implica la formación de nuestro carácter. En casa es donde debemos ser enseñados en los principios y en las verdades del Evangelio que transformen o moldeen nuestro carácter. Entonces no se trata de que usted tenga hijos y los eduque bien a su manera. No sé de qué manera usted está educando a sus hijos. No sé cuál es la intención y la motivación de su corazón. Tal vez piensa que al darle una buena educación, en una buena universidad, va a poder lograr una buena carrera profesional y su seguro estará listo y su futuro estará asegurado. Pero eso no es suficiente. ¿Está usted seguro que ese realmente es el plan de Dios para su familia? ¿Está usted seguro que ese es el diseño de Dios para su familia? ¿Cómo está la formación del carácter de nuestros hijos o de nosotros mismos y de nuestros hijos? Porque la familia es el lugar donde más roces tenemos. La familia es el lugar donde más diferencias, discusiones, pensamientos contrarios hay. Y eso tiene que ser así. Porque si no, entonces, ¿cómo es formado nuestro carácter si todo en nuestra casa es perfecto? Esa es la forma en la cual Dios utiliza para formar nuestro carácter, pero eso es comenzando desde nuestra casa, entendiendo el diseño de Dios. Necesitamos edificar nuestra casa, hablándole aquí a los hombres, al hombre y a la mujer, siguiendo las instrucciones de Dios, los lineamientos de Dios. Yo recuerdo muchas veces escuchar a mi madre orando por mí en la noche. Tal vez ella pensaba que ya estaba dormida y iba y me ponía la mano ahí llena de aceite. Comenzaba a orar por mí, por Alba Luz. Le faltó un poco más de oración por Alba que por mí, pero oraba por los dos. Mentira, es broma, es al revés, le faltó más oración por mí. Pero oraba por mí. Muchas veces, lo recuerdo, no se me olvida, muchas veces oró por mí, o muchas veces la escuchaba en su cuarto, yo estaba en mi cuarto orando por nosotros, pidiéndole a Dios que nos llenara de su espíritu, que cautivara nuestros corazones, que nos ayudara a encontrar el plan y el propósito de Dios para nosotros, que nos usara. Ella era estéril, que no podía tener hijos, pero que ahora que Dios le había dado la oportunidad de tener hijos, quería que Dios los usara para su gloria, y oraba una y otra vez. Y eso marcó mi corazón,
Porque muchas veces donde estuve ahí tentado a ceder a la tentación y a hacer cosas que no eran correctas, no sé por qué, pero el Espíritu Santo me recordaba a mi madre ahí orando por mí. Y quería pecar, pero tenía a mi madre ahí. Y eso muchas veces me ayudó a retroceder o a no caer en la tentación. Porque tuve una madre o tengo una madre que sigue orando por nosotros. Que no confía solamente en una buena educación, sino que entiende que hay un diseño de Dios para sus hijos y para sus generaciones. Y en el plano espiritual comienza a orar para que ese plan y ese diseño de Dios se haga una realidad en nuestras vidas. Pero resulta que nosotros queremos cambiar el carácter de nuestros hijos a las malas. Y entonces, como buenos santanderianos, comenzamos con la cantaleta, mano. Mira, usted llegó tarde, venga para acá, mijito. ¿Usted qué estaba haciendo con ese muchacho por allá, mano? ¿Y usted qué estaba chateando con ese muchacho? Comenzamos a dar cantaleta porque creemos que es que el regaño es el que va a hacerlos templar a ellos, y ahora sí con ese regaño, pues ahora sí van a querer adorar a Dios y obedecer. Yo le he preguntado aquí varias veces a ustedes, ¿con ustedes funcionó la cantaleta cuando eran hijos? Después de la cantaleta de su papá y de su mamá, ¿en su corazón le quedaban ganas de amar a su papá y a su mamá y de obedecerles para siempre? ¿O no quería irse de la casa? Como algunas veces me ha hecho mi hijo, papá, cuando lo estoy corrigiendo, yo quisiera tener otro papá, no tenerlo usted como papá. Bueno, tal vez uno por ser hombre, no, yo no sé, o yo soy como más relajado en eso, pero a mí, yo le dije, hijo, a mí eso no me importa, si a usted le gusta, ¿cómo soy yo como papá? Le tocó. Mi función aquí no es ser su amigo y que usted se sienta bien y cómodo. Yo tengo una responsabilidad delante de Dios con usted, con ustedes, como se lo digo a mis hijos. Por eso los corregimos, los guiamos en amor. Pero estamos ahí con ellos. Y sí, a veces los cantaleteamos y todo, pero hemos entendido que funciona más la oración. Hay que guiarlos, instruirlos, sí. Pero ¿cuántas veces ha puesto usted a sus hijos en las manos de Dios? O si usted pone en una balanza su cantaleta y la oración que ha hecho por su familia, ¿cuál pesará más? No me responda ahí, usted solamente piense. Porque usted cree que es el regaño suyo, la palabra suya, la que los va a transformar. No. Hay un diseño de Dios y solamente nosotros como padres somos facilitadores del cumplimiento de ese diseño. Y por eso entonces doy gracias a Dios por mi madre, que siempre yo la veo como mi superhéroe, por así decirlo. Hoy en día tengo una buena relación con mi padre, pero en esa época de niñez y adolescencia no tuve una buena relación con él, así que no puedo decir que mi padre hizo esto o aquello por mí. Hizo muchas cosas, estuvo presente, nos proveyó muchas cosas, pero hablando en cuanto a marcar nuestro corazón y nuestro destino espiritualmente, no. Pero mi madre sí siempre estuvo ahí y siempre nos apoyaba y vio que me gustaba la música, entonces me ponía unos tarros ahí de la cocina para que yo tocara. Hoy Samu tiene al menos un ukelele, ¿no? Yo tocaba era con las ollas de la casa. Y era en la casa donde vivíamos, ahí en la sala se reunía la iglesia y yo atrás en la cocina con los tarros dándole ahí. Y terminaba la alabanza y yo recuerdo eso, no se me olvida, venía mi mamá y entraba a la cocina cuando terminaba la alabanza y me felicitaba, hijo, tocaste hermoso. Ahora, yo hoy entiendo que eso era un ruido ahí feo, horrible. Pero mi mamá me decía hermoso y yo me sentía el mejor baterista del mundo. Y me daban ganas de que llegara el otro domingo para otra vez volver a tocar. Y entonces inculcó en nosotros o nos apoyó en esos dones y talentos que Dios había puesto en nosotros para servir al Señor. Siempre nos impulsó, siempre nos empujó, nos dio la patadita de la buena suerte.
para que sirviéramos al Señor, para que le siguiéramos. Recuerdo muchas veces que nos servía el desayuno y llegábamos a la mesa a comer y me preguntaba, ¿ya hizo el devocional? No, no puede desayunar, vaya a haga el devocional primero. Y por eso ustedes ven, miren, no hice muchos devocionales. Pero todas esas cosas que hacía mi mamá fueron marcando mi corazón. Y hoy, como digo, la veo como mi superhéroe, como en cierta ocasión un niño que dibujó a su papá con una capa. Llegó la maestra y le dijo, ¿y ese es Superman? No, ese es mi papá. Y ora por mí y está pendiente de mí. Yo lo veo como mi superhéroe. Y tal vez afortunadamente algunos de nosotros tuvimos esa clase de papás que estuvieron ahí, que oraron por nosotros, que nos acompañaron, que nos levantaron, que nos acompañaron, que nos dieron consejos, buenos consejos, que oraron y que siguen orando por nosotros. Pero pues también hay otra clase de padres. Como otra vez un niño se le acercó a su papá y le preguntó, papá, ¿usted es el que manda en la casa? Y el hombre orgulloso contestó, claro, mijo, yo soy el que tengo la última palabra. Sí, señora, dijeron algunos por ahí, sí, señora. Esta es la última palabra en mi casa, sí, señora, como usted diga. Y el papá le contestó, claro, mijo, yo soy el que mando. Y le dije, muchacho, usted vaya, dígale, y hable con mi mamá para que nos deje ver televisión y nos dé permiso. Y la realidad es que muchos hombres creen que mandan en su casa hasta que aparece la mujer y dice lo contrario. Es broma, pero escuchen algo, es que el verdadero liderazgo en nuestra familia, en nuestra casa, no se trata de mandar o no se trata de quién es el que da las órdenes. El liderazgo en la casa se trata de servir. Jesús no dijo, el que quiera hacerse grande entre ustedes será el que dé las órdenes. El que quiera ser famoso entre ustedes es el que manda, el que tiene la voz más fuerte aquí. Imagínense, los santanderianos mandaríamos aquí en Colombia y en el mundo con el tono de nuestra voz. Uy, puerca, mano. No se trata del tono de voz, se trata de servir. Se trata entonces de ser los primeros en que nuestros hijos nos vean arrodillados orando al Señor. De agarrar a nuestros hijos y decir, venga muchachos, vamos a orar. Se trata en ser los primeros en decir, hijo, perdóneme, yo me equivoqué. Se trata de enseñarle a nuestros hijos que nosotros también nos equivocamos, pero que también tenemos la valentía y la capacidad de pedir perdón. Eso es liderar con el servicio. Saber reconocer nuestras faltas y pedir perdón y arreglar las cosas. Y entonces vamos a hacer el devocional familiar. Apáguenme ese televisor, un momentico. Vamos a reunirnos y vamos a orar y vamos a cantar en vez de preocuparnos y gritar y estresarnos aquí por las situaciones. Venga, ¿por qué no nos reunimos y oramos juntos y le pedimos al Señor, que es el diseño, el que tiene el diseño de nuestra casa y de nuestra familia, que nos ayude, que nos guíe, que nos dirija? Pero usted llega estresado por las deudas, por los problemas, y llega y se desquita con su familia y descarga todo ese estrés sobre su casa. Llega usted esperando que su familia le sirva. Quíteme los zapatos, lléveme, tráigame las chancletas, tráigame la limonada. Y está bien, nuestros hijos tienen que servir a los padres. Pero ¿cómo se está sirviendo usted a su familia? Es que ya pagué el arriendo, los recibos, ya compré el mercado, con eso cumplí. Ya voy los días 20 al más por menos y hago el mercado, ya cumplimos. Eso no es la única parte del diseño de Dios. Hay otras cosas que necesitamos proveer para nuestra casa. Porque en nuestra casa no solamente transmitimos nuestra cultura familiar,
sino que en toda familia como tal se está transmitiendo una identidad espiritual. Entonces no solamente transmitimos los valores, la conducta, sino hay una identidad espiritual que debe ser transmitida en nuestra casa, para que nuestros hijos no se levanten simplemente como hijos nuestros con nuestro apellido. Mira, hay algo que usted y yo debemos entender, y es que los hijos que usted tiene no son suyos. ¿Le pertenecen a quién? Nosotros simplemente estamos administrando, guiando, acompañando. Entonces yo le pregunto, si ese hijo que usted tiene, ¿realmente usted lo está formando como un hijo de Dios? ¿Qué estará pensando Dios de usted como papá o como mamá, con la crianza que usted le está dando a sus hijos? ¿Estará Dios agradado, feliz con esa crianza? Porque muchos de nosotros, no, yo crío a mi hijo a mi manera. Y sí, cada quien tiene legalidad sobre sus hijos, jurisdicción ahí sobre sus hijos. Nadie más debería meterse ahí. Pero usted no los debe criar a su manera. Los debe criar a la manera de. Entonces, por lo tanto, cuando yo enseño a mi hijo a que obedezca, cuando le enseño el principio de la obediencia, no lo hago únicamente para que me obedezca a mí. Es que tengo unos hijos obedientes. Yo le digo esto y corre y lo hace, le digo lo otro y corre y lo hace. Pero el propósito para mí, hablando desde mi perspectiva, de que mi hijo sea obediente, no es para mí. Porque yo sé que algún día mi hijo ya no estará conmigo, yo no estaré con él. Y él es un hijo de Dios. Y más que a mí, tiene que aprender a obedecer a Dios. Por eso cuando hablo con mi hijo y no me presta atención, entonces le enseño el valor de la atención. Míreme a los ojos. Deme su atención, deje de mirar el celular, el televisor, el cuaderno. Míreme a los ojos y présteme atención porque le estoy hablando. Porque quiero que entienda muy bien las instrucciones que le estoy dando para que cuando las vaya a ejecutar lo haga como yo le indiqué, no como usted cree que debe ser. Y puede parecer que yo soy un papá caprichoso con eso, ¿no? Dele libertad al niño para que lo haga como él quiere. Pues no. ¿Sabe por qué? Porque él tiene que aprender a escuchar y a seguir instrucciones, porque algún día ya yo no voy a estar y él tampoco me va a tener y él seguirá siendo un hijo de Dios. Y yo quiero que mi hijo, cuando Dios le hable, sepa decir: Señor, habla, que tu siervo oye. Y escuchó muy bien no solamente la palabra de Dios, sino que esté dispuesto a obedecer tal cual como Dios le ha dicho. ¿O por qué cree usted que le cuesta obedecer a Dios? ¿Será que en casa usted prestaba atención y escuchaba muy bien a su papá y a su mamá y obedecía tal cual le explicaron y le enseñaron? Hay muchas cosas en nuestra vida adulta que estamos luchando porque en casa no nos formaron de manera adecuada o correcta bajo los principios de Dios. Entonces yo quiero que mi hijo me preste atención, porque si no presta atención al que ve y al que puede mirar y al que puede tocar, ¿cómo va a prestar atención a algo que no puede ver? Si no me obedece a mí, que lo estoy viendo y que él me está viendo a mí y hace lo que quiere cuando le dije que era una cosa y él hizo otra, ¿cómo cree usted que se comportará con Dios? Si no aprende a respetar la autoridad del que puede ver, que es su papá, su mamá, el policía en la calle, la maestra o el maestro en el colegio, el profesor en la universidad, si no aprende a respetar a quienes ve, ¿cómo va a respetar al que no ve? Entonces, por eso en nuestra casa establecemos normas y disciplinas que ayuden a nuestros hijos. Mijito, venga, le doy la comida, y arranca uno con la cuchara a perseguir al niño en toda la casa hasta que me reciba la cuchara. No, es que el niño todavía no entiende. Si no enseñamos a nuestros hijos lo que dice Eclesiastés, que debajo del sol hay tiempo para todo,
O sea que hay tiempo para comer y es comer, y hay un lugar donde se come, y hay un tiempo para dormir y es a dormir, no a jugar, y hay un lugar específico para dormir, y hay un tiempo para ver televisión, y hay un lugar donde se ve televisión. Y si no le enseñamos esa disciplina y ese orden a nuestros hijos, ¿cómo serán ellos con Dios entonces? Entonces, cuando formo a mis hijos, no los formo pensando en mí, sino en que yo quiero que ellos sean hijos de Dios, porque no son simplemente mis hijos, son hijos de Dios, no son ciudadanos de la tierra, son hijos que le pertenecen a Dios y ciudadanos del reino de los cielos, que deben ser buenos embajadores de ese reino de los cielos aquí en la tierra, respetando ese diseño de Dios. Así que no sé qué cosas tiene que usted empezar a cambiar en la crianza con sus hijos, pero no son suyos, son de Dios. ¿Está usted preparando a sus hijos para esa relación con Dios, para que ellos obedezcan a Dios, para que sigan a Dios, para que honren a Dios, para que respeten a Dios? Por eso en la casa es donde se forma el carácter. En mi casa nunca, por lo que yo vi a mi mamá y a mi papá, como ellos trataban a sus papás, nunca yo le levanté la voz a mis abuelos, por ejemplo. Jamás. Yo con mi nono Juan y con mi nono siempre tuve muy buenas relaciones, tanto por mi mamá como mi mamá. Me gusta pellizcarlos, morderlos, hacerles cosquillas, y siempre fue así, tuvimos mucha confianza. Pero aunque había cosas que a mí no me parecían de ellos, o que ellos se equivocaban porque son seres humanos o eran seres humanos, jamás le quise levantarle la voz a mi papá, a mi mamá y a mi abuelo o a mi abuela. Eso jamás. Pero resulta que hoy en día se está levantando una generación que, como saben manejar un celular, y los adultos ya no saben manejar un celular ni un computador, y como ya tienen un título universitario y saben más que su papá y que su mamá y que su abuelo y que su abuela, entonces creen que tienen mayor autoridad que ellos y les levantan la voz. ¿Qué está pasando? ¿En qué momento perdimos el camino? Entonces, claro, no respetan la autoridad en la casa y salen y tampoco respetan la autoridad civil. Ellos creen que se las saben todas, no necesitan a los adultos, porque en casa no fueron educados bajo el carácter de Cristo. Entonces entienda que sus hijos deben ser formados para que sean hijos de Dios, no hijos suyos. Que aprendan a escuchar a Dios y a obedecer a Dios. Y por último, tercer principio que quiero hablar acerca de la familia hoy es que lo que funciona en casa funcionará en la sociedad. Lo que funciona en el hogar funciona en el contexto de la sociedad y de una nación. Pero también lo que no funciona en la casa no funcionará en la sociedad, porque todo comienza en nuestra casa. Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 4 y 5 está hablando, o ese pasaje habla de los requisitos para los líderes de la iglesia, los obispos y quienes dirigen y gobiernan la iglesia. Dice el versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y aunque este pasaje habla acerca de quienes lideran la iglesia, los requisitos para ellos, aplica para cualquier otro ámbito de liderazgo. ¿Cómo pretende el político establecer normas o políticas públicas para las familias si su familia está destruida? Sí, puede ser muy inteligente y establecer normas muy inteligentes y muy sabias y que nos parezcan muy bien. Pero el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo pretende gobernar las familias de otras personas, otras familias? Porque es que lo que funciona en mi casa funcionará en la nación, pero lo que no funciona en mi casa no funcionará en la nación. Y por eso es que nos encanta entonces estar con otros y compartir con otros, porque esos otros no conocen nuestro testimonio.
como nuestra familia sí conoce nuestro testimonio, entonces con ellos tenemos nuestras luchas. Y entonces vemos a los políticos, los supuestos salvadores de la nación, queriendo salvar nuestros hijos, nuestras familias. ¿Y cómo están los de ellos? Lo que funciona en la casa, funciona en la nación. Así que hay que hacer funcionar nuestro hogar. Por ejemplo, con mi esposa, nosotros tomamos una decisión. Y es que no nos íbamos a acostar a dormir estando enojados. No nos íbamos a dormir estando peleados. Y la verdad nos ha ido muy bien. Ya llevamos 15 días sin dormir. Pero si en casa, es broma, ¿no? Si en casa no modelamos el perdón, pues nuestros hijos no van a perdonar. Si no enseñamos la justicia en casa, pues nuestros hijos afuera en la sociedad van a ser injustos. Si no enseñamos a honrar en casa a nuestros hijos, ellos no van a honrar afuera. Necesitamos modelar los principios del reino de los cielos aquí, en la tierra. Entonces, si queremos cambiar, si amamos nuestra nación, si amamos nuestra ciudad y queremos cambiar nuestra ciudad y nuestra nación, debemos comenzar en la sala de nuestra casa, con el altar familiar, con conversaciones en casa, orando en casa, cantando en casa. Y entonces yo entendimos con mi esposa que necesitábamos cambiar ciertos hábitos en nuestra familia. Les dije, bueno, vamos a aplicar lo que funcionó conmigo, lo que hizo mi mamá conmigo y funcionó, pues lo vamos a aplicar. Que si a ella le funcionó, pues a nosotros también nos va a funcionar. Y entonces hacíamos el devocional familiar una vez por semana. Pero nos hemos dado cuenta que una vez por semana no es suficiente. Y por eso Deuteronomio 6 dice, la repetirás a tus hijos al levantarte, al acostarte, al caminar, al venir, al ir, al salir, a entrar. Entonces ahora intentamos, aunque algunas veces tenemos reunión aquí en la iglesia, pero intentamos todas las noches o casi todas las noches de la semana reunirnos. Lógicamente no 2 horas, pero sí compartimos pasaje bíblico, oramos, que ellos oren, que ellos también compartan lo que entendieron de la Biblia. Pero no puede ser solo un momento, tiene que ser todos los días, o sea, algo constante en nuestras casas. Y ahora, aparte de eso, entonces, cada semana nos aprendemos un versículo bíblico. Y mi esposa lo imprimió y lo pegamos ahí para que cada vez que nos sentemos a comer, al igual que mi mamá, ¿quiere desayunar? A ver, dígame el versículo de memoria. Y así hemos comenzado a fomentar el estudio bíblico en la casa. Y usted va y le pregunta a Samuel, él ya se sabe el versículo de esta semana que nos aprendimos. Pero resulta que no solamente Samuel se interesó, sino que Salomé también se lo sabe. Y Emanuel, al ver a Salomé y a Samuel diciendo el versículo, dice, yo también, yo también. Y dice 2 o 3 palabras del versículo. Pero estamos generando una cultura espiritual en casa, generando un ambiente o una atmósfera espiritual donde ellos puedan ser confrontados, tocados. Porque el diablo afuera con nuestros hijos no está jugando. Él sabe muy bien lo que quiere con nuestra generación. Porque también sabe muy bien lo que Dios tiene con nuestra generación. Así que nuestra familia, nuestra primera iglesia, nuestro primer ministerio. Y con eso no digo que no hay que venir acá, que no hay que servir acá. Pero ¿de qué sirve ganar el mundo y perder nuestra casa? Tenemos una responsabilidad delante de Dios. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Que nuestros primeros seguidores no son los que tenemos en redes sociales, son nuestros hijos.
Así que tal vez usted dirá, bueno, ¿y ahora cómo arreglo todo esto? Pero si creemos que por medio del sacrificio de Cristo Jesús nuestra alma fue librada de la muerte y en Él tenemos salvación y restauración, de esa misma manera también usted y yo podemos creer que Dios puede salvar y restaurar nuestra casa y nuestra familia. Pero depende de nuestra disposición. Así que cierre sus ojos ahí donde está. Comience a decirle al Señor, pedirle perdón en primer lugar, porque tal vez como padre o como madre ha formado una familia o ha edificado una familia a su manera, a su modo. Padre, perdónanos porque no hemos entendido que es a través de nuestra familia que tú cumplirás tu propósito aquí en la tierra. Te pido perdón porque tal vez he edificado a mi familia pensando que son simplemente hijos míos, que yo tengo un plan como padre y los proyecto a eso, cuando en realidad tú desde la eternidad ya tienes un plan para cada uno de mis hijos y para mi familia. Por eso te pido perdón por intentarlo hacer en mis fuerzas, a mi modo, a mi manera. Perdóname por no preparar a mis hijos para que sean hijos de Dios. Perdóname por no enseñarles a ellos a obedecer, a honrar, más que a un ser humano, a honrarte y a obedecerte a ti. Espíritu Santo de Dios trae convencimiento de pecado en cada una de nuestras fallas y faltas en casa. También los hijos que están aquí, pidan perdón, porque muchas veces cuando sus padres han querido formarles, ustedes ponen una resistencia, no entendiendo que ustedes deben ser formados para ser hijos de Dios. No es un capricho de papá y de mamá, es un deseo de Dios, formar en su corazón su carácter. Y ahora ahí en sus palabras, dígale, ¿qué va a empezar a hacer? A partir de ahora, cuando salga de este lugar, usted debe tener claro qué va a comenzar a hacer en su casa. Espíritu Santo, habla hoy a nuestras mentes y nuestros corazones, danos ideas creativas, estrategias, para no dejar nuestra familia expuesta al maligno, a Satanás. Y necesito rodear mi casa. Que mi casa ya no sea llamada la casa de la discusión, la casa de la murmuración, la casa del engaño, la casa de la mentira, la casa de la pelea, sino que mi casa sea llamada casa de oración. Una casa donde Dios se honra, a Dios se le obedece, a Dios se le adora. Una casa donde hay sonidos de alabanza y de adoración, no de queja, no de duda, no de incredulidad. Permíteme generar en mi casa ese ambiente donde podamos adorarte a ti con libertad, donde tú seas el único Dios verdadero. Que Jehová sea nuestro Dios, no el televisor grande de 80 pulgadas. Que el celular no sea el Dios de nuestra casa, sino que seas tú guiando y dirigiendo nuestra familia. Que seas tú trayendo sanidad y reconciliación en aquellas relaciones rotas. Hoy oro, Espíritu Santo de Dios, para que esas relaciones que se han dañado y cualquier orgullo que se ha levantado en el corazón, hoy en el nombre de Jesús es derribado por tu presencia, por tu palabra. Para que entendamos que nosotros como familia somos la imagen de Dios ante el mundo. Y en esto conocerán que somos discípulos del Señor, que nos amemos los unos a los otros. Así que permíteme impactar mi familia, mi generación, mi sociedad, modelando una familia que honra, que se ama, que obedece, que perdona, que da nuevas oportunidades. Ayúdanos a levantar familias que tienen la mirada en lo alto, que se mueven y que toman decisiones, que hacen negocios, que hacen contratos,
que hacen cosas pensando en las cosas del cielo, en las cosas del reino de los cielos. Así que si proyectas a tu hijo o tu hijo se está proyectando en una profesión, que por medio de esa profesión el nombre de Dios sea glorificado. Que tu familia, donde quiera que se encuentre, que cuando se hable de tu apellido ya no se hable del vicio, del alcohol, de la maldad, del pecado, de la fornicación, del adulterio. Que cuando se hable de tu apellido se hable de gente que ama a Dios, que está llena de su Espíritu Santo, que son gente de bendición, que son gente de bien, que son gente de paz y no de pelea, que son gente de unión y no de división.